Buenas noches, tenga usted, señor tutor, que Dios lo bendiga. Precisamente me dirijo a usted con la intención de socializar la parte final de este curso, seminario de filosofía contemporánea, en donde hemos abarcado el pensamiento de uno de los pilares de la filosofía de la sospecha, y precisamente me refiero a Federico Nietzsche. Dentro de esta oportunidad, vamos a explicar, grosso modo, lo que es el nihilismo, ¿sí? Y el pesimismo. La palabra nihilismo proviene del latín nihil o nihil, dependiendo de la forma en cómo la persona que lo pronuncie lo haga, así mismo sonará, que quiere decir nada. Sí, desde el marco filosófico, pues hace referencia concreta a pérdida de la validez de todos los valores que el hombre dentro de su vida moral ha considerado como supremos, están por encima de toda su existencia. Esta postura filosófica surge como una crítica frente a la visión cristiana de la vida humana. Para Nietzsche es totalmente inconcebible que la razón esté al servicio de la vida y no la vida al servicio de la razón. Él critica duramente la postura que se obtuvo dentro de la filosofía a partir del pensamiento de Sócrates, el cual trascendió y se inmortalizó, por expresarlo de alguna manera, dentro de la filosofía cristiana, y de allí en adelante, según Nietzsche, el hombre vivió totalmente sometido a cuestiones que totalmente no había necesidad de someterse, puesto que el hombre está por encima de todo ello. Hay que decir que la moral cristiana, dentro del marco conceptual de la vida humana, es el antídoto contra el nihilismo, y concretamente hay que aludir aquí al deseo de trascendencia que habita dentro del corazón de todo hombre. Es natural al hombre querer trascender, querer estar por encima de todo, y precisamente allí es donde podría decirse entran en pugna el nihilismo con la moral cristiana, puesto que el nihilismo de cierta manera le pone un límite a la existencia humana, dejándolo anclado a la vida terrena, mientras que la teología moral cristiana o la religión cristiana, como quiera llamársela en este espacio, hace que el hombre trascienda, que vaya más allá, que no se quede únicamente sujeto a la realidad histórica en donde se encuentra en este momento, sino que concretamente tenga una visión, por utilizar alguna expresión en este momento, una visión de cielo, ¿sí? Entonces la moral cristiana se convierte en el antídoto contra el nihilismo, en tanto cuanto otorga al hombre el conocimiento sobre los valores absolutos. Incluyamos dentro de este espacio el valor de la felicidad. Y bien sabemos, es algo que, aunque se puede deleitar dentro de esta vida en pequeñas cantidades, concretamente no es para esta realidad que se da, que se dé, que se otorgue plenamente. Podríamos incluir allí mismo la cuestión de Dios como absoluto. Entonces, la teología cristiana le propone al hombre el conocimiento acerca de estas cuestiones que desde la filosofía nietzscheana son cuestiones totalmente ilusorias, por utilizar algún término. Por otra parte, la moral cristiana valora al hombre como un absoluto, no como un agregado dentro de la historia, sino como alguien que tiene el control. Aparte de eso, le ofrece al hombre la posibilidad de perfeccionarse dentro de la miseria, y esa miseria de la teología cristiana no es otra cosa sino el pecado, ¿sí? Entonces, la teología cristiana le ofrece al hombre la capacidad de perfeccionarse en medio de sus debilidades, en medio de su pecado. El pesimismo dentro de la filosofía nietzscheana es una contraposición. El pesimismo nietzscheano o dionisiaco es un pesimismo que va totalmente en contra del pesimismo de Schopenhauer, ¿sí?
quien basa su filosofía, quien basa su pensamiento en quien basa su pensamiento, perdón, dentro del marco filosófico en la filosofía kantiana. Schopenhauer leyó profundamente a Kant y lo impactó de tal forma que tuvo un renacer filosófico, por decirlo de alguna manera, del mismo modo como Nietzsche leyó a Schopenhauer y sintió renacer filosóficamente, pero hay partes de su pensamiento donde se contraponen, y precisamente en la cuestión del pesimismo es donde distan estos dos grandes de la filosofía. Y pues puede decirse que el pesimismo es una especie de corriente filosófica dentro de la cual se ve al hombre inmerso en una de las realidades de los peores mundos posibles. Una visión pesimista de la vida que no permite avanzar, que no permite ir hacia adelante, sino que simple y sencillamente se queda enmarcado dentro de la tragedia. Este pesimismo y esta visión, pensamiento de Nietzsche con el nihilismo, hace que todos los valores supremos que el hombre tiene dentro de su vida decaigan a tal forma que sea el hombre quien se ponga por encima de todas estas realidades, que sea el hombre quien se ponga por encima de todos estos escenarios que según Nietzsche lo han mantenido esclavizado por mucho tiempo desde la óptica religiosa. Ahora bien, el hombre está por encima de los valores morales. El hombre está por encima del mundo. El hombre está por encima incluso de la realidad histórica. El hombre debe apuntalar diariamente hacia la consecución de lo que desde la filosofía nietzscheana es el superhombre. Y pues podríamos hacer alusión aquí dentro de su pensamiento a las tres figuras que él establece. La del león, como rey de la selva, como animal salvaje dotado del instinto. La del camello, como un animal de carga, un animal subyugado a caminar largas distancias, y la del niño, que simple y sencillamente con la frase yo quiero, domina toda la realidad circundante. Podríamos aludir con respecto a la figura de león, que son aquellos seres humanos que no estando sujetos a ningún código moral, se dejan llevar única y exclusivamente por sus instintos, dejando ver todo lo salvaje que llevan de sí, no mostrando nada de racionalidad. Para Nietzsche, allí no está el superhombre. Posterior a él surge la figura del camello, dentro de la cual no, dentro de la cual hay que establecer de manera tajante a todas aquellas personas que, siguiendo criterios morales y religiosos, viven con fardos pesados a sus hombros, lo cual no les permite liberarse para poder ver la realidad tal cual como esta es. Aquí hago referencia a lo que dije hace un momento atrás. La cuestión de la filosofía cambió rotundamente a partir de que la vida empezó a servir en pos de la razón, a partir de que la razón empezó a servir en pos de la vida y no la vida en pos de la razón. ¿Sí? Entonces, con respecto a la cuestión del camello, interpretando allí a todas las figuras de personajes religiosos de la historia, todos aquellos que siguen un código moral, un código religioso, pues concretamente no se han liberado. Su razón está en pos de la vida y no lo contrario, la vida en pos de la razón. Cuando yo tengo la razón por encima de todo, soy capaz concretamente de poder determinar dentro de la realidad aquello que verdaderamente me hace bien, no según el criterio de otros, sino según mi propio criterio. Y es aquí cuando aparece ya concretamente la figura del niño, que es dentro de la cual Nietzsche constituye el superhombre, porque concretamente a partir de la frase yo quiero, pues se domina toda la realidad que está a nuestro alrededor. Aquí traigo a colación un ejemplo pues muy diciente de nuestro profesor de filosofía en el seminario cuando estudiaba. Lo siguiente, él decía concretamente explicándonos la filosofía de Nietzsche lo siguiente: ¿por qué Dios
se convierte en un problema dentro de la vida de los hombres desde el pensamiento de Nietzsche, simple y sencillamente porque desde la idea de Dios se trata de ponerle un tanto de orden a nuestra vida. Para Dios, si te gusta una mujer, es necesario que te cases con ella si quieres que haya entre tú y ella un intercambio de relaciones más que de carácter interpersonal, llevarlo al plano de la sexualidad. O sea, si tú quieres algo sexual con esa mujer, Dios te dice, tienes que casarte, porque si no te casas, se llama fornicación. Entonces, de cierta manera, esa percepción, esa visión, esa idea se convierte en un obstáculo, ¿sí? Para la realización de lo que yo quiero, el superhombre. Entonces, como yo no quiero nada que ver con Dios, yo quiero surgir, quiero imponer el superhombre por encima de todo cuanto hay a mi alrededor, que desaparezca la idea de Dios, que prime el superhombre y que yo esté por encima de cualquier valor, de cualquier principio moral. Si tú me gustas y yo te gusto, ¿qué nos impide que estemos juntos? Y a partir de allí puede decirse que se ocasiona un desorden dentro de la vida moral del ser humano. Ahora bien, el nihilismo es ocasionado, pues, concretamente a partir de que desaparece la idea de un ente organizador, creador de todo, a partir de que desaparece el soporte de todos los valores trascendentales de la vida del hombre, entra el nihilismo. A partir de que Dios desaparece, parafraseando lo que dice el libro de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, cuando Dios hace falta, falta todo. Y es aquí concretamente donde entra las causas del nihilismo. Desaparecer a Dios es desaparecer el soporte de toda la moralidad. Y al desaparecer el soporte de toda la moralidad, pues entra en decadencia los principios de la vida del hombre. Ahora bien, hay una contraparte con respecto a esto y es la cuestión de la especie inferior, dentro de la cual concretamente, como dije anteriormente, Nietzsche ubica la población religiosa, la población que se dedica a servir a su Dios, la población que se dedica única y exclusivamente a rendirle tributo y a seguir los parámetros morales que ese Dios ha establecido. Pero ojo, no cualquier Dios, porque hay que especificar que Nietzsche no está en contra de la idea del Dios de los budistas, por utilizar alguna expresión, o el de los hinduistas. Nietzsche está en contra de todo lo que huela a cristianismo. Nietzsche está en contra de todo aquello que huela a iglesia, que huela a la interpretación que los discípulos y posteriores a ellos dieron al mensaje que ese hombre llamado Jesús predicó. Según Nietzsche, Jesús era el mejor hombre de la historia y por encima de él no hay ninguno. Y pues que concretamente dentro de él estaba el reflejo de todo aquello cuanto nosotros deseábamos ser. ¿Sí? Entonces, dentro de esa especie inferior están esos seguidores de ese Jesús que, según Nietzsche, cuando murió, murió junto con él también la religión llamada cristianismo, porque lo que hoy hay dentro de la sociedad actual, más que cristianismo, es el cadáver de ese Jesús pudriéndose dentro de los corazones de aquellos que dicen seguir su doctrina. Entonces, las causas del nihilismo vienen a ser estas dos. Ahora bien, las causas del pesimismo surgen a partir de una visión negativa de la existencia, como lo había dicho anteriormente, y a partir de esa visión negativa es de donde surge la maldición de la vida misma. No se le encuentra sentido a la existencia y por ende nos hallamos en medio de una incertidumbre existencial que lo mejor para terminar con tanto dolor y con tanto sufrimiento es que nuestra vida terminase. El pesimismo hay que asumirlo con valentía y con rectitud. Yo diría que asumirlo más que con valentía y con rectitud se trata de tomar una posición diferente acerca de la vida, una posición diferente acerca de la realidad. Yo diría que para poder asumir el pesimismo y superarlo, hay que convertirse en una persona totalmente optimista. Cuando una persona es pesimista, se convierte en un mediocre, que no da para terminar las cosas concretamente como tienen que ser, llevarlas a la perfección.
porque no hay ningún ente perfecto dentro de este mundo en el cual nos encontramos, porque es el peor de los mundos posibles. Y pues al no alcanzar la perfección de aquello que se quiere realizar, se deja de manera mediocre terminada, pues llega a nuestra vida lo que es el desaliento y el sometimiento frente a actitudes, situaciones negativas que nos oprimen y que no nos dejan ser concretamente felices. El movimiento nihilista viene a convertirse aquí ya en lo que es la trascendencia histórica de esta posición, de esta corriente filosófica con respecto al pensamiento de Nietzsche, en donde como no hay valores absolutos, no hay nada concretamente que nos haga a nosotros realizar las cosas de manera perfecta, sino que simple y sencillamente se hagan tal cual como el mundo en el que en el mundo en el que nos encontramos nos lo pide, porque concretamente no hay un mundo que esté más allá. Bueno, profesor, esto ha sido todo con respecto a la socialización de este tema final de la clase de seminario. Le agradezco infinitamente por su disposición, por su aporte a mi conocimiento y pues espero encontrármelo en algún momento de mi vida para agradecerle personalmente tan arduo trabajo. Que pase feliz noche, feliz resto de fin de año y que Dios lo bendiga.